Compartiendo el pan de la palabra, alimento del alma, con el discípulo amado. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, Pedro, poniéndose en pie junto con los 11, levantó su voz y con toda solemnidad declaró: Judíos y vecinos todos de Jerusalén, enteraos bien y escuchad atentamente mis palabras. Israelitas, escuchad estas palabras. A Jesús, el Nazareno, varón acreditado por Dios ante vosotros con milagros, prodigios y signos que Dios realizó por medio de él, como vosotros sabéis, a éste, entregado conforme el plan que Dios tenía establecido y provisto, lo matasteis, clavándolo a una cruz por manos de hombres inicuos. Pero Dios lo resucitó, librándolo de los dolores de la muerte, por cuanto no era posible que ésta lo retuviera bajo su dominio, pues David dice, refiriéndose a él: Veía siempre al Señor delante de mí, pues está a mi derecha para que no vacile. Por eso me alegró el corazón, exultó mi lengua, y hasta mi carne descansará esperanzada, porque no me abandonarás en el lugar de los muertos, ni dejarás que tu santo experimente corrupción. Me has enseñado senderos de vida, me saciarás de gozo con tu rostro. Hermanos, permitidme hablaros con franqueza. El patriarca David murió y lo enterraron, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero como era profeta y sabía que Dios le había jurado con juramento sentar en su trono a un descendiente suyo, previéndolo, habló de la resurrección del Mesías cuando dijo que no lo abandonará en el lugar de los muertos y que su carne no experimentará corrupción. A este Jesús lo resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Exaltado, pues, por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo he derramado. Esto es lo que estáis viendo y oyendo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi Dios. El Señor es el lote de mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón, se gozan mis entrañas y mi carne descansa esperanzada. Porque no me abandonarás en la región de los muertos, ni dejarás a tu fiel ver la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida, me saciarás de gozo en tu presencia, de alegría perpetua a tu derecha. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Después de escuchar las palabras del ángel, las mujeres se alejaron a toda prisa del sepulcro, y llenas de temor y de gran alegría, corrieron a dar la noticia a los discípulos. Pero de repente Jesús les salió al encuentro y las saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: No tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Mientras las mujeres iban de camino, algunos soldados de la guardia fueron a la ciudad y dieron parte a los sumos sacerdotes de todo lo ocurrido. Estos se reunieron con los ancianos y juntos acordaron dar una fuerte suma de dinero a los soldados, con estas instrucciones: digan, durante la noche, estando nosotros dormidos, llegaron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y si esto llega a oídos del gobernador,
nosotros nos arreglaremos con él y les evitaremos cualquier complicación. Ellos tomaron el dinero y actuaron conforme a las instrucciones recibidas. Esta versión de los soldados se ha ido difundiendo entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te saludo con gran alegría en este lunes, meditando nuevamente la palabra del Señor. El día de ayer estábamos, y desde el sábado, celebrando que nuestro amado Jesús se levantó de la tumba, venciendo al pecado y a la muerte, haciendo posible que todos compartiéramos o que compartamos su gloriosa resurrección. Había vencido a la muerte. El mal había perdido. Si nos vamos un poquito a las Escrituras, vemos cómo los líderes religiosos de aquella época habían equivocado su visión o la visión que tenían de Jesús. Todos creían ahora en Jesús. Mucha gente se empezaba a renovar y a esperar en Cristo. Sin embargo, hermanos, esta que es la victoria más grande jamás conocida por la humanidad, una victoria que abrió las puertas de la gloria eterna del cielo para todos, para ti y para mí, no fue aceptada por los principales sacerdotes y ancianos del pueblo, por los fariseos también. Vieron la muerte de Jesús y ahora que había resucitado, se apresuraron a hacer todo lo posible por ocultar esta verdad. El orgullo, hermanos, es difícil de superar. Cuando una persona profesa que tiene razón, cuando en realidad está equivocada, y cuando luego se enfrenta a su error, el pecado del orgullo inevitablemente la tentará a seguir pecando. Y esto es lo que vemos hoy en este pasaje del Evangelio del día de hoy. Vemos cómo los soldados informan a los sacerdotes y a los ancianos que cuando las mujeres llegaron a la tumba temprano en la mañana, hubo un gran terremoto y vieron a un ángel del Señor descender del cielo, hacer retroceder la piedra y sentarse en ella. Nos dice el Evangelio de Mateo que cuando vieron esto, los guardias se estremecieron de miedo y quedaron como muertos. Y después de oír al ángel decir, cuando las mujeres oyeron al ángel decir que Jesús había resucitado, los guardias se fueron a avisar a los principales sacerdotes y a los ancianos lo que había pasado. Después de todos los milagros y la poderosa predicación que había hecho Jesús, uno pensaría que los sacerdotes, los sumos sacerdotes y los ancianos deberían de haber creído, pero no lo hicieron. Y luego, después de escuchar el testimonio de estos soldados, cualquiera podría pensar que se habrían caído de rodillas y se habrían arrepentido de la dureza de su corazón y habían creído en Jesús, pero tampoco lo hicieron. ¿Qué fue lo que hicieron? Doblaron su pecado y agregaron un pecado al pecado que ya tenía. Algunas formas del pecado pueden admitirse más fácilmente que otras. Cuando uno es débil y cae, puede que no siempre sea fácil vencer ese pecado en un futuro, pero es fácil reconocerlo como un pecado cuando es causado por debilidad humana. Pero un pecado de debilidad es muy diferente a un pecado de orgullo. Un orgullo obstinado no solo es difícil de superar, sino que también es difícil de admitir. Es difícil admitir nuestro pecado, hermanos, cuando se basa en nuestra obstinación y en nuestro orgullo. Es que como resultado, este tipo de pecado a menudo conduce a otros pecados como el engaño, la manipulación, la ira. Y esto lo vemos reflejado en los sumos sacerdotes y los ancianos del día de hoy. Así es, hermano, que
Si puedes humillarte y admitir tu pecado cuando proviene de tu orgullo, esa humildad puede y tendrá un efecto poderoso y transformador en tu vida. Te invito a reflexionar el día de hoy sobre la actitud de los sumos sacerdotes y los ancianos. Te invito a reflexionar sobre la dureza de su corazón, sobre la triste situación en la que se encontraron mientras intentaban encubrir su error y su pecado. Date la oportunidad de intentar no caer nunca en esta forma de pecado. Sin embargo, hermanos, somos hombres y también estamos propensos a caer en el pecado. Y si esto es una lucha para ti, busca la humildad para que puedas ser liberado de esta pesada carga por la gracia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Te invito a que ores conmigo, hermano, diciéndole a Jesús: amado Jesús, Señor mío resucitado, tú conquistaste el pecado y la muerte y trajiste nueva vida a todos los que creen en ti. Dame la gracia, amado Jesús, de nunca permitir que mi pecado de orgullo me impida estar abierto a la acción gloriosa y transformadora que deseas hacer en mi vida. Por favor, Señor, dame el don de la humildad para que siempre pueda apartarme de mi pecado y volver a ti. Nos quedamos, hermanos, en presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.